Buenos días. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte tiene en marcha el grupo de trabajo para el Plan Especial de Atención al Medio Rural. La figura y la labor de este grupo de trabajo nos parece fundamental en el ámbito de las bibliotecas móviles, dado que en un altísimo porcentaje nuestros trabajos se desarrolla en el medio rural. La figura y la labor de este grupo de trabajo, como he dicho antes, como nos parece fundamental, qué mejor que recurrir a su coordinador para que nos haga un recorrido y nos lo presente. Por eso es un auténtico placer y un verdadero honor presentar a Roberto Soto Arranz y expresarle nuestro mayor agradecimiento por impartir esta ponencia que lleva por título el título del Grupo del Trabajo del Plan Especial de Atención al Medio Rural del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. El primer paso para mitigar el abandono en el mundo rural es que las instituciones y las administraciones sigan en él y sigan trabajando para él. Por ello, la labor de este grupo de trabajo nos llena de esperanzas, de lo que seguro Roberto nos dará cumplidos detalles. A Roberto prácticamente lo conocemos todos en su labor profesional. Personalmente nos conocemos desde 1991, en aquella reunión convocada por él mismo por visibilizar los bibliobuses en un momento que estábamos, por así decirlo, muy desconectados y desvinculados de la realidad bibliotecaria. En aquel momento sí me di cuenta de que la persona hace al profesional por su sensibilidad, sensatez y cercanía. Me tomo la libertad, Roberto, de que poca gente conoce una de tus aficiones, que es tocar la trompeta. Dice él que si lo hiciera bien se dedicaría la vida con ella, pero que mientras aprende se conforma con ir dando la nota. Por eso, pero digo yo que con gran nota está sacando toda su actividad profesional, tanto dentro y fuera del trabajo. En el ámbito académico es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y en Documentación por la Universitat Oberta de Catalunya. Desde 1991 está ligado a los bibliobuses de León, primero como encargado de bibliobús y desde 2007 como jefe de sección de coordinación de bibliotecas en la Diputación de León, gestionando el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas con sus 41 bibliotecas municipales, 6 bibliobuses y la Biblioteca Leonesa, especializada en temas, autores y publicaciones sobre y de León. Es presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles, ACLEBIN, desde su fundación, y que precisamente el próximo año celebraremos el 25 aniversario. Coordinador del manual La Biblioteca Móvil y, como hemos dicho también anteriormente, es coordinador del Grupo de Trabajo de Especial Atención al Medio Rural del Ministerio de Cultura y Deporte. Ahora mismo forma parte del equipo docente del máster propio de la Universidad Complutense, la biblioteca como agente de transformación socioeducativa. Bajo su gestión, las entidades de las que se ocupa han conseguido importantes distinciones, como es el Premio Nacional de Fomento a la Lectura ACLEBIN, en representación de los bibliobuses españoles, el reconocimiento al mejor servicio digital de bibliotecas públicas de menos de 5.000 habitantes del Ministerio de Cultura, como es la APP de Bibliobuses de León, el premio Revium
al plan de modernización de los bibliobuses de León, 2008-2018. Además, está especializado en la gestión de bibliotecas públicas, tanto de unidades como de redes, con especial hincapié en la optimización de recursos, en la innovación funcional y en el aumento de la visibilidad de las mismas. Una de sus preferencias es conseguir el máximo desarrollo social de las prestaciones bibliotecarias como un elemento muy rentable a medio y largo plazo para la comunidad e inmediato para los agentes más vulnerables. Participa en los numerosos medios de comunicación allí donde lo reclamen. Además, imparte cursos, conferencias, seminarios, pero siempre orientados a la mejora y a la visibilidad de los bibliobuses y las bibliotecas en el mundo rural. En esta ponencia, Roberto Soto nos va a exponer la actividad del grupo que, haciendo un repaso a los principales elementos que intervienen en la realidad del mundo rural y sus bibliotecas, con una visión general de la situación, incluida la situación demográfica, la profusión de leyes, las opiniones de los usuarios y las posibles fórmulas de mejora de la situación. Por todo ello, entendemos que la ponencia nos puede ser muy interesante para todos. No me queda más que volver a agradecer a Roberto por su presencia y, sin más, cederle la palabra porque todos vamos a estar muy expectantes a ver qué nos cuenta sobre el grupo de trabajo de especial atención al medio rural del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Muchas gracias, Roberto, y adelante. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Muy bien la presentación, me ha gustado, francamente, me ha gustado mucho. Muchas gracias a todos los colegas que hoy tenemos aquí por haber madrugado. En fin, el tema es un poco aburrido, así que yo creo que os habéis equivocado un poquito. Pero bueno, nada, es broma. Es cierto que la mayor parte de nosotros trabajamos en el medio rural y para el medio rural, y que creemos que las bibliotecas no solo son un arma de futuro, son un arma de presente y son un arma contra muchas cosas, contra todo lo que al medio rural le está desmantelando. Afortunadamente, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte creó en 2019 este grupo de trabajo para el plan de especial atención al mundo rural. Me parecía muy oportuno y muy pertinente dar unos pequeños retazos de lo que supone y de lo que hace este grupo, puesto que mi experiencia profesional me dice que generalmente de estas cosas no se entera casi nadie, y menos cuando estás trabajando a pie de ruta o a pie de mostrador o a pie de biblioteca. Parece que son cosas de alta, no sé, política no es, técnica tampoco, son cosas de otra esfera, pero que, queramos o no, inciden inevitablemente en nuestro trabajo de cada día, para bien y para mal. Este grupo nace en 2019 como un grupo estratégico. El Ministerio, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria tiene dos tipos de grupos. Los grupos, digamos, que son permanentes porque tratan temas que, por ejemplo, la estadística, que siempre requieren un mantenimiento y un cambio de timón cuando llega el momento, y grupos que obedecen a una circunstancia específica, como es los planes estratégicos, en este caso el Plan Estratégico 2019-2023, con lo que entiendo, si nadie dice lo contrario, que el grupo acabará su función el año que viene. No lo sé. En principio, así parece ser. No obstante, acabe cuando acabe, nosotros seguiremos trabajando y difundiendo. El grupo es muy rico en la composición de sus miembros, puesto que tenemos todo tipo de agentes implicados en el medio rural y en las bibliotecas del medio rural.
Tenemos bibliotecarios municipales, gestores de servicios de bibliotecas municipales, bibliotecarios escolares, también representantes de la Federación Española de Municipios y Provincia, representantes del Ministerio de Cultura y el de Educación, los dos, digamos, ministerios implicados. Estos, voy a ir un poco deprisa porque por cuestiones ajenas a la programación, como dicen en la tele, bueno, decían, porque yo ya no veo esa tele, hemos empezado tarde, desgraciadamente. Bueno, estos son los objetivos, pero se resumen, y no los resumo yo, sino que los resume el propio Consejo, en un objetivo único, que es la creación o el mantenimiento, yo creo que es creación, de ciudadanos críticos y participativos. Es decir, no hay democracia si los ciudadanos no piensan por sí mismos y además si no se involucran en las instituciones y en las tomas de decisiones. Con votar no basta. Eso es una parte y pequeña además. Si quieren consultar los trabajos del grupo, por supuesto están publicados en la página web del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Esta es la página. Como ven, ahí en actividad tenemos grupos de trabajo y dentro de los grupos de trabajo tenemos los estables, los estratégicos y los que ya pasaron a mejor vida, pero el trabajo sigue ahí. Y dentro de los estratégicos pues tenemos estos 6 y una parte, y uno de ellos es el nuestro. Bien, antes de empezar sí me gustaría justificar un poco la conveniencia de este grupo. Y la conveniencia estriba en que el 97% de nuestras bibliotecas pertenecen a la administración local. El 97%. Son bibliotecas que generalmente, a pesar de todo, nunca están en ningún sitio, ni se ven, ni se les llama. Pero son el 97%. Es decir, casi el 100%. ¿Dónde están estas bibliotecas? Que son las nuestras. Pues justamente están allí donde menos gente hay y por lo tanto están donde más falta hacen. Este es un gráfico muy interesante, todos son datos oficiales por supuesto y la verdad que el trabajo estadístico del Ministerio es utilísimo para esto, porque nos abre los ojos con muchas cosas. En este caso, el tema gravoso, lamentable, de aquella población que carece de cualquier servicio bibliotecario. Este dato lo venimos siguiendo desde hace muchos años. Siempre ronda el 1,5 millones de habitantes. Es un porcentaje despreciable, como dicen los matemáticos, pero socialmente es grave, es muy grave, porque son 1,5 millones de personas. Ojo, sería igual de grave si fuera una persona, porque todos tenemos derecho. Y este 1,5 millones de personas se centra, habitan, residen en los municipios más pequeños. Por lo tanto, todo nos lleva al mismo sitio. Una, digamos, apreciación gráfica de todo esto es, ¿dónde están las bibliotecas españolas? Pues esos puntos rojos son las bibliotecas españolas. Esa es nuestra distribución geográfica, que como ven coincide con la dispersión poblacional, es decir, donde menos gente hay, más falta hace las bibliotecas. Veremos ahora por qué va todo esto. Coincide también con el envejecimiento y coincide también con la pérdida de población. De hecho, el esquema de la población española es este. Hay un gran número de municipios que tienen muy poca población y cuanto más, digamos, cuanta más población tienen, menor número de municipios son, hasta el punto de que el 88% de los españoles solo ocupa el 30% del territorio, lo que se puede entender como que el 70% del territorio es una especie de desierto, y es ahí donde trabajamos nosotros.
lo que se comenta desde hace un par de años de la España vacía, de la España vaciada, esto es, no hay nadie. Lo bueno es que antes sí que había. Entonces, ¿dónde están? Ya sabemos que esto empezó en los años 60, por múltiples motivos, nadie ha hecho nada y la experiencia que un servidor tiene recorriendo esos pueblos y trabajando para esos pueblos es que no hay ningún interés en arreglar esto, porque realmente el único arreglo, mejor dicho, el arreglo más fácil es la muerte por inanición. Es decir, dejémoslo estar, tendremos menos pueblos habitados, tendremos menos problemas. Y se acabó el problema. Las bibliotecas creo que tienen mucho que decir. ¿Una biblioteca puede arreglar el problema de la despoblación? Ella sola no. Pero contribuye enormemente. Como decía ayer Óscar, el hecho de que haya un servicio de esta calidad puede motivar a que nuevos residentes vengan. Claro, necesitamos también sanidad, necesitamos educación, pero la columna vertebral de toda comunidad es la cultura. Sin cultura, pues no sabemos quiénes somos, hablaremos lo que sea, nos relacionaremos o no de cualquier forma y tendremos una riqueza o pobreza intelectual y espiritual según cada uno. Si no hay conexión entre las personas, no hay comunidad. Y nosotros somos, ya lo dijeron los clásicos, Aristóteles, somos animales sociales. Por lo tanto, hay que mirar por la comunidad y por la persona como base. Y esa es la cultura. Todo lo demás le rodea. Bien, un dato interesante. Casi el 50% de los municipios españoles, según los criterios de la Unión Europea, está en peligro de extinción. Es decir, cuando se tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, se está en riesgo de desaparición. Y nuestros municipios, casi la mitad, tienen esa densidad poblacional. Vale. El grupo desde 2019 ha ido editando diferentes informes. Estos informes, para que vean un poco cómo funciona el grupo, a mí me costó entenderlo, así que lo vamos a hacer sencillo. La verdad es que a mí tampoco me lo explicó nadie, así que yo se lo voy a explicar. El grupo trabaja todos los años en función de unos objetivos previos que se plantea y con la manera que determine oportuna, al final emite un informe. Este informe contiene unas propuestas para el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que creo que lo expone la Secretaría Permanente. Nosotros contactamos con la Secretaría Permanente y ella en el Pleno lo expone. Esas propuestas pueden ser aceptadas o pueden no ser aceptadas, pero nosotros ya hemos hecho nuestra función, que bueno, pues es muy de agradecer que cuenten con los profesionales, porque entiendo que de bibliotecas sabremos algo y de las posibilidades que tienen también. Bien, en 2019 el grupo apenas se reunió, por lo tanto fue un pequeño informe, alguna de cuyas, digamos, contenidos los acabamos de ver. Al año siguiente ya el grupo empezó a trabajar ya con propuestas y entonces trabajaron tres esferas. La esfera demográfica, que acabamos de ver, la esfera legal, es decir, las leyes de bibliotecas en nuestro país, y los indicadores, o un muestreo de indicadores, un muestreo de impacto en nuestros pueblos. Lo demográfico ya lo hemos visto, lo legal se ocupó Óscar Arroyo, que también es miembro del grupo, y que, resumiendo, llegaba a la conclusión bastante evidente de que la organización territorial en comunidades autónomas nos fragmenta también la legislación bibliotecaria y, por lo tanto, redunda en el beneficio de la desigualdad entre los ciudadanos del mismo país. Porque ninguna de las leyes
de cada una de las comunidades autónomas es igual, lógicamente, y por lo tanto los servicios que se definen, los derechos que se establecen son también diferentes. Eso es un obstáculo a la hora de plantear soluciones globales, por decirlo, nacionales. Bueno, ahí está. De momento, la organización territorial por el artículo 8º de la Constitución es esa y es con lo que tenemos que trabajar. La otra parte, que también es muy interesante, es el muestreo de impacto. Se llegó al acuerdo entre los miembros del grupo que cada uno de ellos, cada uno somos de una parte de España, elegiría 10 bibliotecas para hacer 3 preguntas a sus usuarios y recoger esa información. Bien, ahí nos pilló la pandemia y entonces tuvimos que reducir porque no todos los miembros del grupo pudieron poner en práctica esta iniciativa y fueron estas, al final, las bibliotecas que pudieron aportar datos. Las preguntas eran: ¿qué es para ti la biblioteca de tu pueblo? Y esta es la gráfica resultante de las respuestas. Fundamental, disfrute, eso es, digamos, bienestar. Formación, eso es futuro. Lectura, es todo junto. Y espacio tranquilo y agradable. Estamos creamos espacio público, sea en una biblioteca, sea en un bibliobús. Espacio público de calidad. Muchos de nuestros pueblos no tienen espacio público de calidad. No hay donde reunirse. Hombre, siempre está la calle, pero no siempre las condiciones climatológicas acompañan. Nosotros tenemos espacio público de calidad. Cuando los bares cierran, los bancos cierran, todas las empresas que tanto aman al medio rural huyen y lo abandonan, nosotros seguimos. Esa es la diferencia. Y además seguimos cuando, como administración, como servicio público, perdón, porque también hay otros servicios públicos que abandonan. Se van los colegios, se van los médicos, se va el sacerdote, se va el veterinario, ya no está. Pero nosotros seguimos. Entonces, si nosotros seguimos, somos el valor fundamental que ahora mismo tiene el medio rural en la administración. Porque todos los demás, cuando se acuerdan del medio rural, es para pedir, recaudar y establecer normas que a lo mejor no hacen más agradables la vida de las personas. Cómo construir de cierta manera, etcétera, etcétera. La segunda pregunta es: ¿qué esperas de la biblioteca? Pues lo que realmente esperan es que no la cierren, la permanencia. Esto nos indica el nivel de fragilidad con el que estamos trabajando. Si mi vecino piensa que la biblioteca la van a cerrar de un día para otro, es que las cosas no van bien. Y no es porque nosotros hagamos proselitismo de que mal me tratan, etcétera, etcétera. Eso lo podemos decir entre nosotros, pero a los usuarios no se lo decimos. La segunda esperanza sobre la biblioteca es que sea actual y dinámica, o sea, que tampoco lo estamos cumpliendo en muchos casos. Lo que quiere decir, relacionado con el primer concepto, que no tenemos los presupuestos ni las dotaciones de personal pertinentes, necesarias, para prestar con calidad nuestros servicios. No voy a decir nada de los textos que hay al lado del gráfico, pero los textos son, digamos, recogen respuestas que nos han parecido absolutamente memorables, por lo contundente. ¿De acuerdo? Y la tercera pregunta: ¿qué le ofrece la biblioteca? Y entonces, espacio. Espacio. Volvemos a lo de antes. ¿Qué nos falta en los pueblos? Dotaciones públicas. La más básica, donde pisamos, donde nos relacionamos, donde hacemos comunidad, es el espacio. Porque de momento somos seres físicos, ya llegaremos al otro.
Las colecciones, a pesar de todo, las colecciones son conocimiento, y el conocimiento es futuro, es igualdad, es poder salir del pueblo, o poder trabajar en el pueblo, o poder hacer que mi familia y mis amigos sean mejores. Y, por supuesto, el entretenimiento. En fin, todos estos datos en aquel informe del 19-20 los plasmamos en una infografía para que fueran más, pues que se vieran mejor, más claros. Y esta infografía, realmente no pusimos todos los datos, sino las propuestas de ese informe, que después se elevaron al Pleno. La primera propuesta es que la biblioteca es un servicio básico para el mundo rural, sin más paliativos, es básico y punto, por todo lo que venimos diciendo y por todo el contexto en el que se desarrolla. La segunda propuesta, que ya también la avanzó Óscar ayer, era proponer la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que el establecimiento de bibliotecas sea obligatorio a partir de los 2.000 habitantes, no de los 5.000 como ahora. Si esto algún día se cumple, en esos nuevos municipios con biblioteca obligatoria, tendríamos la oportunidad de crear de un plumazo 240 bibliotecas municipales. Evidentemente, esto no es pedir, no es una carta a los Reyes Magos y luego me lo traen, no. Esto tiene que ir acompañado, así lo ha entendido el grupo y así lo ha entendido después la Federación Española de Municipios y Provincias, tiene que ir acompañado con los fondos presupuestarios precisos y necesarios para ello. El dinero de la mayor parte de los presupuestos de las comunidades autónomas y de las administraciones locales procede del Gobierno central. Luego, si las administraciones locales tienen una nueva, obligación de prestar servicios, también tienen que recibir la dotación presupuestaria correspondiente. ¿Qué supone esto? Pues supone otra propuesta, y es ¿qué hacemos con las poblaciones de menos de 2.000 habitantes? Bueno, pues el grupo calculó que se crearían 61 nuevos bibliobuses si queremos llegar al 100% de la población. ¿De acuerdo? Pero, aunque los bibliobuses son un arma poderosa y cada vez más, yo creo, el grupo no se resiste a no estudiar otras opciones. Y eso es, la penúltima hoja que tenemos aquí de nuevas formas de gestión, que es justamente en lo que estamos ahora y vamos a descender dentro de un ratito. Pero, sin embargo, aunque está la última, porque lo que más nos importa siempre lo ponemos lo último, somos así los bibliotecarios, para mí lo más importante es la propuesta de la profesionalización de los bibliotecarios rurales, en el sentido de que no es que no sean profesionales, que lo son, trabajar de cómo trabajan y con los resultados con que trabajan es de profesionales. La propuesta va no que no trabajan como profesionales, sino que se les trate como profesionales. Es decir, que tengan una categoría adecuada, una remuneración adecuada, un horario adecuado y unas funciones adecuadas. Es decir, no se puede ser conductor de la locomotora y fogonero al mismo tiempo, porque hay muchos bibliotecarios que hacen determinadas horas en el registro del ayuntamiento o vete tú a saber dónde. Yo siempre que me encuentro con estos casos, con los casos de me han quitado el ordenador, no me encienden la calefacción, todo esto, siempre digo lo mismo. Oye, ¿el secretario municipal está caliente? ¿Tiene ordenador? ¿Se ocupa de la biblioteca o solo hace lo suyo? Pues eso, ya está. Que somos profesionales. No somos el chico de los recados o... Bueno, hay que partir de la premisa de que los bibliotecarios solo hacemos dos cosas, que es leer y colocar libros, y algunos toman café, con lo que para hacer eso vale cualquiera. Pues no, señor, porque no hacemos eso. Somos, en fin,
Si tenemos una farmacia en el pueblo, no podemos poner al bibliotecario, ahora, me parece. O en el dispensario médico tampoco podemos poner al bibliotecario. Bueno, en fin, no nos enfademos, tranquilos. Esta es digamos, la dirección web para acceder a este informe, ¿de acuerdo? Que está en la página si queréis hacer la foto, sí, en la página del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. De todas formas, todo lo que se ha dicho, mejor dicho, los textos que apoyan a todas las presentaciones que están siendo en el Congreso estarán colgados en la página web de Aclevit en breve. Y las presentaciones también, ¿vale? Entonces, ahí lo podéis. Aparte de que todo esto se está grabando y se utilizará en contra nuestra, como dicen en las películas. Bueno. Bien, estamos en 2022 y entonces el grupo se plantea estos objetivos. Como bien dijo Óscar ayer, la Federación Española, en ese cuadro estupendo que puso de cómo podría ser la ideal organización o estrategia de las bibliotecas en este país, la Federación Española de Municipios y Provincias evidentemente está llamada a representar, mejor dicho, a desempeñar un papel activo, yo diría más que activo, proactivo, en favor de las bibliotecas rurales. Realmente, como acabamos de ver, si la mayor parte de nuestras bibliotecas son municipales, pues algo tendrá que decir la Federación. Afortunadamente, la Federación forma parte del grupo y, por lo tanto, es fácil contactar con ellos a nivel técnico, luego a nivel, digamos, oficial, ya se encarga la Secretaría Permanente del Consejo, para pues asesorarles, colaborar, ponerles claras ciertas cosas o incluso pedir su apoyo para determinadas historias. He de decir que de las propuestas del informe anterior, el Pleno solamente aprobó una, pero aprobó una muy interesante, que es justamente la propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, de crear bibliotecas obligatoriamente a partir de los 2.000 habitantes. Esto no quiere decir que la ley se vaya a modificar, quiere decir que ya hemos dado un primer paso y el segundo paso lo ha dado también este año la Federación Española de Municipios y Provincias, aceptando esta propuesta y, por lo tanto, se supone que defendiéndola allí donde sea necesario, con la coletilla de que sin dotación presupuestaria no se puede llevar a cabo, que es normal, es lógico. El segundo objetivo del grupo para este año, y en ello también hemos trabajado, es profundizar en el estudio de las opciones existentes de servicios bibliotecarios efectivos y sostenibles, es decir, otras formas de gestión bibliotecaria, otros modelos posibles. Y lo último es todo este párrafo tan largo que realmente lo que viene a decir es, si tenemos un plan de resiliencia y si tenemos un plan para, digamos, combatir, entre comillas, el reto demográfico, pues vamos a ver si algo nos cae. Si somos los agentes activos del medio rural ahora mismo, como bien dijo Óscar, Óscar, te cito porque, bueno, si ya está dicho ya no lo digo yo. Pero, como bien dijo, poco nos ha caído. Y después, si consigo ir un poco más deprisa, sí que me gustaría mostrarles unos gráficos de lo poco que nos ha caído, ¿vale? Entonces, el grupo se ha dividido en 5 equipos de estudio. Cada equipo de estudio ha tratado un tema diferente. Estamos hablando de nuevos modelos de gestión bibliotecaria en el medio rural. El primer modelo es el de aprovechar las bibliotecas escolares también como bibliotecas públicas. Realmente, la situación en España, según este equipo de estudio, que bueno, todos han trabajado muy bien, es que Galicia va a la cabeza. Si tiene buenas bibliotecas escolares, lo normal es que puedan ser buenas bibliotecas públicas. Y de hecho el 78% de las bibliotecas escolares gallegas son de doble uso. No está mal. En el caso de Asturias, el 10%.
En el caso de Navarra, el 8,5%. Y en el caso de Murcia, tenemos pues la peculiaridad del municipio de Lorca, donde el 60% de sus bibliotecas son escolares de doble uso. Bien. Otro equipo de estudio se ocupó de los bibliobuses. Bien, aquí todos somos especialistas en bibliobuses, no voy a descender mucho, pero la conclusión es que los bibliobuses llevan trabajando sin interrupción 70 años, luego no lo estaremos haciendo mal, y benefician directamente a 11,5 millones de personas, que es el 25% de los usuarios de biblioteca pública en este país. 1 de cada 4 usuarios de biblioteca pública en España sube a un bibliobús. Estas son las estupendas cifras de Alcira, que a nadie nos gusta trabajar con eso porque es tedioso, pero nos dan estos beneficios, y también gracias al trabajo de las compañeras del Ministerio, que lo hacen muy bien, pero esto es un tsunami de datos. Luego, la valía de los bibliobuses, pues ahí está. Otra opción era aprovechar el agrupamiento de municipios para la gestión de servicios específicos, que son las mancomunidades. Si tenemos un camión de la basura entre varios municipios, ¿por qué no podemos tener un bibliobús? Ojo, pongo este ejemplo no porque se muevan los dos, también pueden organizar las fiestas y cosas así, que de hecho lo hacen. Pero resulta que de las 5.606 mancomunidades que hay de servicios que hay en España, solo 7 tienen una biblioteca cogestionada, por decirlo así. No congestionada, eso es un catarro, ¿eh? Es ridículo, es ridículo. Sin embargo, hemos de decir, para gloria de Navarra y de nuestra compañera María Maragós y todos sus compañeros, que una de esas bibliotecas es la de Auritzberri Espinal, que creo que va a haber que ampliar el espacio de la biblioteca porque no le caben ya los premios, de lo bien que trabaja. Bueno, de esas 7, una es ampliamente reconocida, no está mal, pero 7 es ridículo. Otro grupo de estudio trabajó la posibilidad de que las bibliotecas puedan ser creadas y gestionadas desde las asociaciones sin ánimo de lucro. Bueno, realmente no vimos más que un ejemplo, el ejemplo que ahora mismo está desarrollando la Universidad Jaume I de Valencia, con asociaciones para crear servicios bibliotecarios en el medio rural. El problema de este proyecto es que no contempla la presencia de profesionales bibliotecarios. Entonces, partimos de que una de las propuestas del informe anterior era la profesionalización de las personas que trabajan, por una parte. Y por otra parte, que no lo había dicho, uno de los principios básicos del grupo que se estableció en la primera y única reunión presencial que hemos tenido es que sin bibliotecario no hay biblioteca. Eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está. Y por último se descendió a la posibilidad de que las bibliotecas formaran parte de mutualidades y entidades de asistencia social tipo, pues por ejemplo, lo que son las cajas sociales de Colombia, por ejemplo, que funcionan francamente bien, tienen una red de bibliotecas por todo el país de más de 30 años, pero se nos comunicó que en España eso ni se hace ni se espera hacer, ¿vale? Por lo tanto, una vía cerrada. Bien, ahora mismo el grupo está detenido aquí. Hay que redactar el nuevo informe a partir de estos datos, con nuevas propuestas, y si el grupo esas propuestas las aprueba, pues se elevarán a la Secretaría Técnica del Consejo de Cooperación para que, a su vez, lo ponga en manos del Pleno. Hasta ahí hemos llegado. Pero me gustaría descender un poco en algunas de las cifras que comentó Óscar Arroyo ayer sobre
los planes, el dinero, el río, el océano de dinero que está llegando de Europa. Este es el dinero, son 140.000 millones de euros. Bueno, es la prueba patente de que hay tanto dinero por ahí, ¿eh? Yo no sabía que había tanto dinero. Casi la mitad en transferencias no reembolsables, es decir, yo te doy el dinero, tú haces y justificas. Es mucho dinero. Pero esa mitad de tú haces y justificas se ha distribuido de esta forma. Nosotros estamos abajo con un 1,2%. Y además no somos bibliotecas, nos puede caer algo porque realmente va dirigido al impulso de la industria de la cultura y el deporte. Yo no sabía que la cultura tenía fábricas, pero bueno, pues la industria cultural, publicidad, no sé. Realmente, ¿qué va? A compañías cinematográficas, de teatro, galerías, salas de proyección, todo eso que no somos nosotros. Y aún así es un 1,2%. Este gráfico estaba en la página del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio. Lo he vuelto a buscar, ya no está. Bueno, yo lo cogí a tiempo. Quiero decir que no es mío, es del Ministerio. Y creo que aclara muy bien las cosas. Así que vamos a hacer una recapitulación. Tenemos 140.000 millones de euros. De esos 70.000 millones van para transferencias no reembolsables. Y de esos 325 millones van para nosotros. Son ya 325. No hay ni 2.000 ni 20.000, 325 para cultura. Ese es el 1,2%. Sí es cierto que hay algunos planes donde nosotros nos podemos ver beneficiados, como el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, o la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G, o el Plan Nacional de Competencias Digitales, que, como todos sabemos, no contó con las bibliotecas para formar digitalmente a la ciudadanía. A veces me da la sensación de que trabajamos en un mundo aparte, un mundo virtual, porque no figuramos en ningún sitio. Entonces, el día que se den cuenta de eso, dejarán de pagarnos, porque claro, nos pagarán con dinero virtual. En fin, bromas aparte, esto lo acabamos de ver. Bromas aparte, tenemos otra historia que nos podría haber beneficiado, como es el plan, que es el que hacía alusión anoche Óscar Arroyo, el plan de recuperación, 130 medidas frente al reto demográfico, que son 10.000 millones de euros. Ya no son las cantidades de antes, pero 10.000 millones están muy bien, Bien, ¿qué persigue este plan? Que supuestamente está desarrollándose. De hecho, creo recordar que el presidente de mi diputación acudió a su presentación oficial con el resto de presidentes en un acto donde estaba el presidente del gobierno. Luego entiendo que ya está funcionando. Digo entiendo porque yo no me he enterado, como bibliotecario. ¿Qué objetivos? Alcanzar la aportación rural del 30% del Producto Interior Bruto en este país, pero porque claro, Francia y Alemania, que son nuestros modelos de referencia, tienen el 40 y el 50. Con estas medidas se pretende llegar al 30%. La pregunta, lo que pongo ahí entre corchetes es, ¿se ha tenido en cuenta el ROI de las bibliotecas? Es decir, el retorno de la inversión en las bibliotecas, ¿se ha tenido en cuenta? Pues creo que no. Entonces, hemos hecho un esfuerzo importante en cuantificar nuestros servicios, en hablar el lenguaje de los economistas, de los financieros y de los especuladores, pero o no lo hemos sabido transmitir o les da igual.
No lo sé, pero ahí está. El segundo objetivo era impulsar la igualdad de oportunidades para los municipios más pequeños, fundamental, si es que es lo que hacemos nosotros todos los días. No hacemos otra cosa. Lo que decíamos antes, el conocimiento es futuro, es poder participar en igualdad de condiciones en todas las esferas de la vida que el resto de aquella ciudadanía que está, digamos, más favorecida por nacimiento, por ubicación geográfica o por lo que sea, en la vida diaria que tiene que disfrutar. Veréis, este plan de recuperación de las 130 medidas tiene 10 ejes vertebradores. Ahí veis todos los ejes. Si os dais cuenta, falta uno. ¿Y qué eje falta? Pues falta el eje número 9, que es el de promoción de la cultura. A su vez, este eje se divide en 12 programas. Esto es como una muñeca rusa de estas que vas quitando cascarones y al final te quedas con una cosita así. Porque los 12 programas, lógicamente, y yo creo que muy acertadamente, esos 12 programas, la mayoría, no todos, están atribuidos al Ministerio de Cultura. Y de esos 12 programas se dedican a medidas como potenciar el biblio, como dijo Óscar Arroyo, poner wifi en las bibliotecas. No sé si nos suena a algunos. Supongo que sabéis lo que es el wifi en las bibliotecas, ¿no? Poner a andar o potenciar el premio María Moliner. ¿Cuántos años lleva el María Moliner funcionando? La renovación de las sedes web. Sí es cierto que el Ministerio ha renovado su, ¿cómo lo llama?, generador de páginas web para las bibliotecas, pero eso lleva funcionando desde hace más de 20 años. Entonces, ¿dónde está la novedad? Es decir, ¿vamos a llenar presupuesto con algo que ya hemos gastado? Luego, realmente el dinero que nos están dando es todavía menos, porque ya lo estamos haciendo desde hace tiempo. Y después, pues, hay otras medidas dirigidas al patrimonio, a la industria cultural, a los festivales, a, digamos, un poco aquello que, por una parte, sale más en los medios y, por otra parte, es más cercano a los medios de opinión. Emisoras de radio, grupos de publicaciones, televisiones, etc. En el eje 9 tenemos la promoción cultural. Hay un programa que se titula Cultura y Realidades y tiene estos objetivos: cooperación institucional, acceso al campo, mejor dicho, acceso a la cultura, y remarcar su importancia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y ahí es donde se enmarcan esos 50 millones para dotaciones bibliográficas que las comunidades autónomas están gestionando, unas que ya han gestionado otras y que estamos esperando otros que no van a llegar porque no va a dar tiempo a justificarlo. Entonces, no sé, ¿también nos podemos permitir el lujo de perder eso? Pues sí. Resumen de todo esto: 140.000 millones de euros, de los que 70.000, digamos, son a fondo perdido con justificación. De esos 70.000, 325 van a cultura y 50 millones para las bibliotecas para comprar libros. Este es el descenso. Digamos, tenemos suerte porque este es el esquema de cómo se hacen los buenos vinos y los buenos aceites, sobre todo, ir licuando, quedan los pozos arriba y lo bueno es para nosotros, que son 50 millones. Pues enhorabuena a todos y a gastar. Y nada, seguimos trabajando con alegría, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Roberto, por esta exposición en la que has demostrado y justificado el papel del grupo de trabajo. Abrimos el turno de preguntas, por favor. Si alguien levanta la mano. Yo, pues la primera que me hago es
dentro de ese análisis de demostración, justificación y por supuesto que has hecho, que tiene acompañado, si no, no puede ser, de la dotación presupuestaria, bajo tu opinión, ¿qué efectividad puede tener el papel del grupo de trabajo? Pues hombre, yo creo un poco lo que he dicho al principio. Es bueno contar con los agentes del sector, porque somos los que más sabemos de lo nuestro. Es cierto que cada uno en función de su nivel, y es cierto que muchas veces nos cuesta despegar los pies y mirar desde arriba y ver todo el contexto en el que nos movemos, nos guste o no nos guste. Para mí me parece eso es bueno. Es bueno también que haya un grupo de trabajo específico de bibliotecas para el medio rural. Aquí no pone reto demográfico, pero el medio rural tiene ahora mismo ese problema. No, esa es la base de todos los problemas ahora mismo en el medio rural. Pero el grupo solamente puede proponer, no tiene poder ejecutivo. Por lo tanto, la efectividad va a depender un poco tanto de la receptibilidad de los agentes políticos como de la habilidad que tengamos nosotros para transmitir estos contenidos y convencer. Claro, esa es otra función que el grupo podría tener, pero cuando tienes un grupo como este y como todos, diseminado por la geografía española, pues al final, ¿quién hace eso? En fin, estamos trabajando con esperanza, si no, no trabajaríamos, lógicamente. Pero bueno, hay que ser realistas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Se os ocurre alguna cosita? Pues... allá atrás. Hola, buenos días. Bueno, me ha parecido fantástica toda tu memoria. Pero hay una soledad que no es la del medio rural, donde es obvia y donde el trabajo de los bibliobuses es absolutamente necesario, que es la soledad de las personas solas en las grandes ciudades. Yo no sé si en algún momento, no lo sé, lo desconozco completamente, no tiene trampa la pregunta. No sé si alguna vez se ha planteado la posibilidad de que desde las bibliotecas centrales de León, por ejemplo, se busque a esas personas solas, no tanto para hacer un trabajo de llevarle los libros a su casa, sino de enseñarle el camino de la biblioteca, de esa biblioteca central. Cómo rescatar a esa gente que lo sé por experiencia, y eso sí lo sé, cuando llegan a la biblioteca se encuentran absolutamente acompañados y entran en otra dimensión de su vida, que no es esa dimensión solitaria, bueno, pues como toda esa gente que sabemos que se muere sola y que no es descubierto su cadáver hasta después de 15 días porque huele, ¿no? Que creo que ese trabajo, no sé de qué manera podría ser coordinable con el trabajo ya ímprobo de los bibliobuses y de sus horarios, pero de qué manera se podría implementar. Efectivamente, como dice nuestro amigo el gran Uno Marsal, somos aspirinas contra la soledad. Pero tanto en el medio rural, que es el ámbito de este grupo, como en el medio urbano, que es donde centras tú la pregunta. Te contesto con algunos ejemplos. Si no me equivoco, y esto me corregirán los compañeros de Madrid, la Comunidad de Madrid tenía un servicio especial para personas que no se podían desplazar, que no podían salir de casa, y les llevaban los libros a casa. Sigue teniéndolo. Esa sería una opción, porque igual que llevas libros, pues llevas información y además impulso para compartir su tiempo con otros en los espacios comunes. El proyecto de los bibliobuses de Barcelona, que ayer mismo veíamos, los libros en casa, los préstamos a domicilio por mediación de voluntarios, es otro ejemplo magnífico. Me pareció muy bien construido y por supuesto, tiene que funcionar bien. Pero aparte de que estoy, Gonzalo, absolutamente de acuerdo contigo en que tenemos, como bibliotecarios, tenemos la responsabilidad, la obligación, la oportunidad y el desafío profesional de llegar a esas personas,
porque estoy convencido también de que si lo sabemos hacer somos la salvación de muchas de ellas. A pesar de que estoy de acuerdo, los sistemas no están ahora mismo diseñados para eso, pero no es imposible, no es imposible, es cuestión de organizarse. Está claro que en el campo de los bibliobuses, salvo los urbanos, los rurales nos dedicamos a los pueblos y ya está. Pero las bibliotecas de barrio, las bibliotecas centrales, ¿por qué no lo van a hacer? ¿Por qué no? Ahí radica la base, desde mi punto de vista muy personal, de la idiosincrasia del personal bibliotecario. Es decir, trabajamos mucho, pensamos mucho en los usuarios, pero nunca pensamos en publicitar lo nuestro. Entonces, si aquellas personas que están solas o que no están solas no saben lo que hacemos, ni saben, ni conocen lo que somos capaces de hacer, ¿cómo van a terminar viniendo a nosotros? Es complicado. Todos conocemos campañas, entre comillas, de animación a la lectura, que alguna institución, algún gobierno regional o incluso algún gobierno central ha impulsado. Pero son campañas fantasma, con todo mi respeto para la gente que trabaja en ellas, porque lo único que funciona es lo continuo. Es decir, nosotros no podemos comer un día así y volvemos al año que viene y comemos ese día. No, porque ya no llegamos. Hay que estar todos los días diciendo, esto es lo que hacemos, te interesa, ¿por qué te interesa? Ven y prueba, este tipo de cosas. Y no se trata de, tienes que leer, qué bonito es leer, la vida es maravillosa si lees, vas a ser una persona nueva si lees. Y, bueno, leer está bien, pero nosotros hacemos otras cosas aparte de leer. La lectura, los libros, los documentos es nuestro instrumento de trabajo y a partir de ahí hacemos todo un abanico de recursos, de servicios, unos que son culturales y otros que son absolutamente sociales, que si nos los guardamos para nosotros, creyendo que como lo hacemos tan bien, los demás lo van a saber, no. Esto es como cuando te enamoras de alguien, como no se lo pongas en evidencia, te lo van a quitar, vamos, vendrá otro y se lo lleve, ¿de acuerdo? Pues esto es igual. Gonzalo, por ahí van los tiros, o sea que no van. Sí, adelante, Pedro. Pedro, sí. Perdón, sí, el micrófono. Gracias. Te felicito, Roberto, por la exposición tan clara, detallada que has dado. Me ha impactado, sin duda. Al final, gran parte del problema parece ser que se resume en un tema, digamos, económico, presupuestario. La pregunta concreta es, ¿en el grupo de trabajo han pensado en algunos esquemas distintos de financiación? Por ejemplo, sponsors, responsabilidad social. En algunos municipios seguramente habrá, no lo sé, la industria vitivinícola que pudiera impulsar la creación de bibliotecas, aquellos que venden fertilizantes, los que venden maquinaria agrícola, etcétera, temas de mecenazgo, cosas por el estilo. Es decir, buscar formas alternas de financiación que no necesariamente tienen que ser el financiamiento público para la construcción de bibliotecas, que al final buena parte de ellas, sobre todo en la parte operativa, recaerá sí en los presupuestos públicos. Esa es la pregunta concreta. Sí, gracias, Pedro. Sí, claro, se ha pensado. De hecho, había dos grupos de estudio, creo recordar, de lo que acabamos de ver, que se ocupaban de este tema. Es decir, que asociaciones sin ánimo de lucro, fuera como fuera, gestionaran y crearan y, por lo tanto, financiaran esas bibliotecas, y no hemos visto ejemplo. También las mutualidades y las compañías de seguros y todo este tipo de entidades se contactó con, digamos, los organismos que los engloban y nos dijeron que, vamos, que ni conocían
ni van a conocer que eso no estaba dentro de su... el mecenazgo, ¿por qué no? ¿Por qué decir que no al mecenazgo? Está bien. Desgraciadamente, a pesar de que tenemos ley de mecenazgo, no es una cosa que se prodigue mucho en bibliotecas. Sí es cierto que, y eso lo apuntabas tú, hay una mayor oportunidad cuando la empresa o la entidad financiera o quien tenga los recursos es local, lógicamente. Yo sí que conozco algunas bibliotecas que trabajan bien, pero claro, en su ámbito municipal, y tienen colaboraciones con, pues mira, sí, de las vitivinícolas, por ejemplo, que mueven mucho dinero y les viene bien la publicidad y el prestigio. En su momento nosotros, ya te hablo como nuestro servicio en León, promovimos un proyecto que se llamaba Bibliobús Peregrino, que fracasó, pero bueno, esa es otra historia, y contamos con el patrocinio de Correos. El problema el planteamiento era muy sencillo: poner un par de bibliobuses en todo el Camino de Santiago para dotar de libros a los peregrinos allí donde los pillaran. Y luego ellos los devolvían, ¿dónde? En las oficinas de correo, que hay muchas, están en tiendas y en todas partes en el camino, sin gasto para ellos ni gasto para nosotros. Esa era la colaboración. Y el representante de Correos, cuando se lo propusimos, aceptó inmediatamente y además me lo dijo: nos viene muy bien vuestro prestigio cultural para nuestro negocio económico. Y es que tenemos, como bibliotecas públicas, tenemos más recursos de lo que pensamos. Lo que pasa es que no lo valoramos. Pero sería bueno una reflexión, cada uno en su biblioteca o en su servicio, de decir, ¿cuáles son los medios con los que yo trabajo? ¿Cuánto valen? ¿Qué partido les puedo sacar? ¿A quién se lo puedo ofrecer a cambio de qué? Y os sorprenderíais. Para empezar, el propio espacio. ¿Qué mejor que hacer una junta, no digo de accionistas, pero como pasa en una de las bibliotecas de Navarra, que tiene, no sé si es de Navarra o es del vecino País Vasco, que tiene una sala para catas de vino. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la tiene? Porque hay industria vitivinícola allí. Entonces, ¿qué mejor sitio que ese para mi empresa? Mi empresa es estupenda, pero si encima llevo a todos mis clientes al centro cultural de referencia del municipio, mi imagen crece. Creo que es un tema que hay que explorar, que por supuesto nunca debe sustituir al erario público, pero es un tema que hay que explorar sin pasiones, con objetividad y con mucho espíritu mercantil, en el sentido de qué le puedo sacar yo a esta empresa y qué le puedo ofrecer yo a esta empresa para que vayamos de la mano. Seguro que hay algo donde coincidimos, aunque solo sea para que me pague los tejuelos de color rosa. Bueno, pues es un gasto que ya no tengo que hacer. En fin, por ahí andamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, cuando terminen las preguntas... Solo, a mí es que me queda una curiosidad aprovechando... Perdona, disculpa. Sí, por aquí. Sí, perdón. Bueno, enhorabuena, Roberto, por el trabajo que está hecho de síntesis de estos datos de este conglomerado de datos tan complejos y tan prolijos. Y también enhorabuena por este trabajo de antítesis a la mirada que hay un poco desde las personas que gestionan estos dineros, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa referida a dentro del espacio de análisis de todas estas cosas que habéis vivido en el medio rural. Si habéis dedicado un espacio a analizar un fenómeno demográfico que es el de la inmigración, ¿no? Es decir, de qué manera utilizar ese fenómeno que es recurrente, que está ocurriendo y que está vinculado directamente con el precio de los alquileres y la vivienda, y es que mucha población inmigrante se dirige a pueblos, no tanto pueblos muy pequeños, pero sí muchos pueblos de tipo mediano. Yo creo que es un elemento de análisis que sería pertinente analizar, de qué manera utilizar ese fenómeno como un elemento vertebrador de todo este tipo de propuestas que hacéis. Y bueno, esa es la pregunta definitiva. ¿En qué medida habéis analizado este fenómeno, ¿no? Gracias. Pues me parece muy buena pregunta, porque la medida en que lo hemos analizado es cero.
no lo hemos analizado. Y me parece un tema que efectivamente se nos está escapando en el grupo. O sea que te agradezco mucho que nos des este toque, porque la inmigración cada vez es mayor, especialmente en estos momentos de guerras y de historias desagradables para todos. Pero sí, ahí habría que analizar dos cosas. Por una parte, el volumen de esa inmigración, bueno, tres cosas. Por otra parte, la cualidad de esa inmigración, no solo los países, el nivel de formación y tal. Y la tercera, y yo creo que es la más importante, el nivel de rotación. Es decir, cuando la población inmigrante llega a una localidad, llega para quedarse o en espera de algo para saltar a otro sitio. Eso es lo que habría que mirar. Habría que empezar, lógicamente, pues con los datos demográficos del organismo que se ocupe del tema, y yo creo que a partir de esos tres temas. ¿Cuántos? ¿De qué tipo? Y si vienen para quedarse o no. Y si no vienen para quedarse y resulta que es la conclusión, que no lo sé, estoy elucubrando, el cuarto tema es ¿cuál es la trayectoria? ¿Cómo se mueven? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es la periodicidad? Todo esto. Porque en función de eso, es decir, solo podemos trabajar en función de la población que tenemos. Si resulta que creemos que tenemos y luego no tenemos, o creemos que tenemos menos y resulta que según la tendencia estadística vamos a tener el doble, pero es muy buena pregunta, te lo agradezco. Gracias. Decía antes que, aprovechando el altavoz del Congreso hacia el mundo exterior, me gustaría a ver qué podemos transmitir resumiendo el papel de los bibliobuses dentro del contexto del grupo de trabajo como solución bibliotecaria al mundo rural, resumiendo aprovechando el Congreso. Sí, bien, me parece razonable, sí, estamos en un congreso de bibliobuses. Bueno, ya sabéis lo que voy a decir, que sí, que voy a decir, pero lo voy a razonar. Vamos a ver, se han estudiado 5 opciones. De esas 5 opciones parece que se posicionan como factibles 2. Factibles en cuanto a proponer algo que se puede llevar a cabo ya, que son las bibliotecas escolares de doble uso y los bibliobuses. ¿Cuál es la limitación de las bibliotecas escolares de doble uso? Pues hay una básica y fundamental que nos olvidamos, y es que no todos los municipios tienen bibliotecas escolares, porque no todos los municipios tienen escuela. Y de hecho, cada vez menos municipios tienen escuela. Luego, no puede haber biblioteca escolar de doble uso si no tenemos escuela. ¿De acuerdo? Con lo que al final nos centramos en una única opción, sin desechar esta otra que acabamos, que son los bibliobuses. Los bibliobuses son bibliotecas públicas que hacen el mismo servicio que cualquier biblioteca pública de edificio, que tienen la misma presencialidad y ahora ya sí, y virtualidad, que están integrados en los sistemas bibliotecarios, que están atendidos por bibliotecarios profesionales. Y en la mayor parte de los casos, no digo en todos, se les trata como profesionales, con condiciones de profesionalidad, con horarios profesionales, con condiciones de trabajo profesionales. Luego, el servicio que dan es profesional. Además, son lo suficientemente flexibles para estar en todas partes, allí donde se les requiera, y con las condiciones que necesiten en ese momento y en ese lugar. Y estamos hablando de un solo bibliobús que puede hacer todo eso. ¿Por qué? Pues porque está preparado para ello. Y nosotros, como profesionales, estamos preparados. ¿Que yo soy un incondicional de los bibliobuses? Pues ya lo sabemos. Por eso estamos aquí, ¿no? ¿Y eso deslegitima lo que estoy diciendo? Pues no, todo lo contrario. Pero no podemos basar mis opiniones en la emoción con que las pueda decir. Hay que basarse en los hechos. Y los hechos es que venimos trabajando desde hace 70 años, sin interrupción, en el medio rural, que hemos visto vaciar, despoblar, maltratar, abandonar. Y no sé más lo que vamos a ver, pero seguimos ahí. Y
no nos publicitamos lo suficiente. Con Aclevin yo creo que hemos ganado en visibilidad, pero sin embargo nuestros mejores mentores son nuestros usuarios, absolutamente. Y eso quiere decir que nuestro modelo funciona y además es sostenible, porque claro, con una biblioteca atendemos 60 pueblos, 80 pueblos, depende del tamaño de los pueblos. Y encima, con nuestra programación cultural, con nuestra intervención en medios, con nuestra colaboración entre entidades e instituciones locales, con nuestra capacidad para buscar, conservar, editar y difundir el patrimonio material e inmaterial de los pueblos, que al final es un tema de identidad. Nosotros estamos trabajando para la identidad de nuestras comunidades. Y además podemos crear conocimiento. Crear conocimiento no porque ahora estén de moda los laboratorios ciudadanos o los FACLAC y todas esas cosas tan bonitas, sino porque si nosotros creamos conocimientos en los pueblos, lo que estamos haciendo es abrir la oportunidad maravillosa para retener talento local. Dicho de otra manera, que no se nos vayan los jóvenes y menos los que valen, y que puedan seguir viviendo en su casa, en su pueblo, al lado de sus padres y de su familia, y crear otra familia y ganarse la vida por sí solos, sin depender de lo pobre que sea su medio. Porque si ellos lo pueden hacer, su medio va a enriquecerse, y por lo tanto esa es la base. Pero ahora mismo no tenemos niños en los pueblos, porque de muy temprano les hacemos pasar frío en las paradas de los autobuses hacia los CRAS, los colegios rurales agrupados, y hacia los institutos. Y yo lo he visto pasando con el Bilbobús muchos años, cómo entre la niebla estaban allí los niños esperando. Eso no lo puede hacer un país, porque no es su futuro, es su presente. Y el futuro es el nuestro, porque ellos nos van a cuidar a nosotros cuando seamos mayores. Y nos van a cuidar a nuestra imagen y semejanza, es decir, tal como han sido cuidados. Así que preparaos, porque... ¿Vale? Con lo que, bueno, que sí, que por todo eso creo que los bibliobuses son una opción más que recomendable. Se pueden poner a funcionar los que hagan falta ya mismo. Hay suficiente bagaje profesional y de conocimiento para formar gente, para asesorar, para que todo funcione, para evaluar. Es una solución rápida, barata, sostenible. En fin, y el que quiera más datos, pues, seguimos después. En fin, José, si te parece, si no hay más preguntas, para... ¿Alguna pregunta más que haya que hacer? ¿Aquí? Pues nada, muchas gracias a todos.